Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. El piloto de mi avión. Entonces, la historia es la siguiente. Voy a leerla para que no se me escape ni un detalle. Dice, era de noche y en un vuelo muy largo, con bastantes turbulencias, durante el recorrido, uno de los más de 200 pasajeros se percató de un niño pequeño que había estado sumamente calmado todo el tiempo, a pesar de que el resto de sus pares, los otros niños, no habían parado de llorar desde que iniciaron las tormentas. Entonces se acercó y le preguntó, hemos pasado turbulencias, tormentas, es de noche, ¿por qué tan tranquilo y sin miedo? A lo que el niño le responde, ¿por qué habré de tenerlo? Mi papá es el piloto del avión. Y esto me recuerda un viaje que tuve hace algunos años pues con mi familia, estábamos en Estados Unidos y viajábamos ya de regreso. Ese día estaba por iniciar una tormenta de nieve muy fuerte, así que tuvimos que esperar en el aeropuerto varias horas antes de que nos indicaran que podíamos abordar, y cuando abordamos todavía tuvimos que esperar un montón porque no se sabía si era seguro o no que pudiera despegar el avión. Al avión le echaron un montón de cosas encima, como sal para que la nieve se derritiera, y estuvimos ahí esperando mucho tiempo, hasta que al final dijeron, sí, pueden partir. Ese vuelo es recordado por mi familia como el más duro que han tenido. Las turbulencias fueron muy fuertes. En varios momentos de verdad pensaron que se iba a caer. Yo realmente, desde que me subí al avión hasta que aterrizamos, me desperté un par de veces. Entonces, hoy cuando recordamos ese vuelo, siempre me dicen, no entendemos cómo te podías dormir. O sea, el avión estuvo moviéndose todo el tiempo, las luces, los truenos afuera, no sabíamos si íbamos a llegar o no, y tú, cuando te veíamos, estabas dormidísima. A lo que yo en ese momento solamente decía, pues no sé, yo tenía mucho sueño y ya. Pero cuando encontré esta historia también decía, bueno, tal vez esa también es la respuesta a mi vuelo y a mi experiencia. Yo sabía quién era el que estaba piloteando el avión, era mi papá Dios. Porque tenía que temer. Y cuando hacía el paralelo de esas dos historias, de los vuelos y los aviones y demás con nuestra vida, también decía, bueno, eso se parece un poco a nuestro día a día. Nuestra vida, si fuera el vuelo, pasa por tormentas, pasa por pruebas, pasa por situaciones que creemos que no podemos superar. Y si nosotros pensáramos que nuestro avión está siendo piloteado por el peor de nuestros enemigos, pues realmente lo que quisiéramos hacer es como saltar antes de que nos estrelláramos. O incluso si yo pensara como, no, yo soy la que dirige y manda mi vida, pero estoy enfrente de un tablero de control de los pilotos que no sé si han visto, pero tienen alrededor de 1000 botones que significan 1000 cosas diferentes y 1000 bombillos que uno no sabría qué despichar en qué momento, pues tampoco estaría segura si yo pensara que fuera yo la que pilotea el avión. Entonces, esa tranquilidad solamente viene en nuestra vida cuando creemos y estamos convencidos de que nuestro papá Dios es quien es el piloto, es quien es el que dirige nuestra vida, es el que nos lleva seguramente a nuestro destino. Amén. Y entonces, esto lo reforzamos cuando leemos la Biblia. Escogí algunos versículos donde reforzamos que Papá Dios es el papá perfecto. Dice 1 Juan 3, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Eso es lo que acabamos de cantar en la alabanza. Cantamos muchas canciones en las que solamente decíamos, Dios, somos tus hijos, gracias porque nos permite ser llamados así, gracias porque ya no eres un Dios lejano, sino que te puedo decir, eres mi Padre. Salmos 23:1, que ese creo que todos no lo sabemos, y es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y me gustó y lo escogí porque nada me faltará significa que Él es el que sabe todo lo que yo necesito y además de que lo sabe, me lo da. Amén.
Salmos 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, que se parecía un poco a la promesa que le entregábamos hoy. Es Dios se compadece de todos nosotros, Dios está pendiente de lo que estás haciendo y cuando te equivocas no tiene una palabra de reproche, tiene una palabra de aceptación, de ven, te recojo, de ven, te consiento, de ven, te equivocaste, yo te guío de nuevo hacia donde debes estar. Y 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente. ¿Cuántos sabemos que nos hemos equivocado una y otra vez y a veces en lo mismo? Y Dios nos dice, es la segunda vez, Lorena, ¿ok? Ya, la tercera y ya. Los papás a veces dicen, es la última vez. Dios no utiliza normalmente esa palabra. Dice, ok, está bien, te equivocaste. De nuevo te acepto y te perdono. Amén. Y esta los escogí porque nos da una idea del Padre ideal que es Dios. Amén. El Padre ideal que es Dios es el héroe, el amigo, el fuerte, el que todo lo sabe, el que responde cuando llamo, en quien confío, el que me protege, el que me da lo que necesito, el que me sostiene, el que no me deja caer. Si uno sabe que una persona así o que alguien así es quien dirige el avión, ¿qué temor vamos a tener? ¿Qué temor vamos a tener? Vamos a estar seguros. No hay razón para que tengamos miedo de los caminos que atravesemos o de las tormentas que atravesemos, porque finalmente sabremos que nos llevará seguros a nuestro destino. Amén. Ahora, te quiero contar que esa imagen del Padre perfecto, del Padre ideal, es la primera imagen que se hace un niño de su papá. Cuando el niño empieza a crecer, nace y dice, papá, mamá, no sé qué, y empieza a tener esa relación con su papá. Ve a su papá como ese Padre perfecto. Ve a su papá como ese héroe, como el que todo lo sabe, como el que si mi papá dijo eso es porque es así. Esa es la primera imagen que se hace un niño de su papá. Pero, ¿qué pasa de ahí en adelante? Y lo quise ejemplificar a través de estos cuadritos. Entonces, si vemos, si esta es nuestra vida, al principio, este papá, que además está vestido como superhéroe, es el piloto del avión. Entonces, el niño está tranquilo porque su papá es quien pilotea su avión. Si mi papá dice que puedo hacer esto, lo puedo hacer. Si papá dice que no puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Pero de ahí en adelante empiezan a pasar algunas cosas. Entonces, ese superhéroe que antes estaba colorido, ahora se destiñe un poquito. Entonces el niño empieza a crecer y el niño empieza a ser un poquito preadolescente y se da cuenta que su papá no sabe todo, que algunas cosas que le dicen los profesores su papá no lo sabe, o se empieza a dar cuenta que su papá no siempre es un buen ejemplo en todas las cosas en casa, que a veces es contradictorio lo que se dice en un lado y lo que se dice en otro, que su papá pelea con su mamá o que su papá lo grita a él. Y empiezan a pasar una serie de cosas y situaciones que hacen que el niño, que se sentía totalmente tranquilo y confiado de que su papá estuviera piloteando su avión, entonces dice, no, padre, ya no quiero que estés ahí. Entonces no solamente se destiñe, sino que lo baja. Aquí no se ven tanto las líneas, pueden ver las pantallas, hay como unas lineecitas. Entonces, no solo la figura del papá se destiñe, sino que además el papá parece ahora una persona normal, no un superhéroe, sino que además el niño dice, no, y ya no quiero que además pilotees mi vida, yo estoy creando mi vida, yo estoy creando mi identidad, entonces ya no es un niño, ya ahora es un adolescente, y lo que dice es como, no, padre, aléjate de mí, ya mi papá solamente es el que provee, o mi papá solamente es el que regaña, o el que no me deja hacer lo que quiero, entonces se aleja. Y a partir de ahí hay dos posibilidades. Pasa el tiempo y la primera posibilidad sería que esas líneas nunca se vuelvan a juntar. Que aquel niño que aquí decidió bajar a su papá del avión, lo manda con otro rumbo.
y su papá se queda por allá abajo también alejándose poco a poco. Todas esas heridas que causaron inicialmente que esta separación se diera, que aunque es natural en el adolescente, nunca se sanaron y entonces siguieron, haciendo que al final, pasados los años, esta relación se rompiera por completo. Pero hay otra posibilidad, y es que estando acá, me vuelvo un poquito, estando acá, a pesar de que están separados, a pesar de que el adolescente igual dijo, no, papá, bájate de mi avión, tú no eres el héroe que yo esperaba que fueras, tú eres una persona normal, eres un hombre como cualquier otro, los caminos se juntan. Y eso solo puede pasar a través del perdón, a través de la reconciliación. Eso solo puede pasar si Jesús entra a mediar en esa relación. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que sucede finalmente? Claro, hubo una separación, es natural. El adolescente quiere estar lejos de sus papás y más cerca de sus amigos. No sé si lo han notado. Si tienen hijos adolescentes, seguramente les pasa eso. Y si tienen hijos niños, cuando sean adolescentes, les va a pasar eso. Pero si estamos aquí, si Jesús está en medio, lo que va a pasar es que esta línea no se va a seguir alejando como veíamos, sino que al final va a lograr el adolescente cerrar todas esas brechas, entender que su papá, sí, seguramente no era su superhéroe, pero es un hombre que tiene que honrar, que tiene que amar, que tiene que perdonar. Pero además acá, si se dan cuenta, la dirección y la trayectoria del padre también se corrige un poco. El padre se acerca también a su hijo. Entonces, hoy la primera invitación es a que entendamos un poco en qué escenario estamos, qué trayectoria le estamos dando a nuestro avión. Si tú eres padre y ves que tu hijo está en una trayectoria que se está alejando cada vez más y más de ti y que además tú mismo has dicho, no, yo también me voy a alejar porque este chino se volvió rebelde y este chino se metió en las cosas que no se tenía que meter, etcétera, etcétera. Bueno, te quiero contar una historia de alguien que cuando pensó que todo estaba perdido, acudió a Jesús y Jesús fue su respuesta. Entonces, vamos a ir a Lucas 8. Entonces, en Lucas 8 está la historia de Jairo. Vamos a leer primero los versículos hasta el 42 y después la segunda parte de la historia. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y aquí resalté la palabra principal de la sinagoga porque nos pone un poco en el contexto de la historia de ese momento. Jairo no era un hombre cualquiera. Jairo estaba muy cerca, digamos, que de los fariseos. De hecho, Jairo era una persona que estaba muy cerca de la religión en ese momento, de los judíos, y era el principal de la sinagoga. O sea, él tenía una posición. Él podía incluso haber dicho, mi hija está enferma, voy a ir a donde los doctores de ese tiempo, digamos. Pero Jairo, lo primero que quiero que tengas en cuenta es que el título más grande que tienes es el de papá. El título más grande que tenía Jairo en ese momento no era que fuera el principal de la sinagoga, era que era el papá de aquella pequeña que estaba muriendo. Entonces, hoy ese es el primer mensaje que quiero que te lleves. Y es el título más grande de todos, más allá de la posición que tengas o de los estudios que hayas tenido o de la familia que vengas, es que eres papá. Amén. Y dice que postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única. Entonces, Jairo, siendo el principal de la sinagoga, ya entendimos que eso era como una posición bien importante, él administraba y se encargaba de unas funciones bien relevantes en la sinagoga, pero él decide buscar a Jesús. Él podría haber ido a otro lugar. Él seguramente tenía más amigos, ¿sí?, de la sinagoga. Él tenía dinero seguramente, entonces podría haber ido a los doctores, a los médicos de ese tiempo, podría haber ido a los sacerdotes de ahí. Pero él decide buscar a Jesús.
Él decide que es Jesús y seguramente había escuchado de Jesús y se da cuenta que es Jesús el único que puede sacarlo de esa situación. Entonces, la siguiente pregunta y el siguiente punto es, ¿a quién acudes en las crisis? Si Jesús es el primero al que estamos acudiendo, qué bien porque nos estamos acercando. La siguiente pregunta sería, ¿y cómo te estás acercando a Él? Jairo pudo haber dicho también, oye Jesús, yo soy el principal de la sinagoga, no sé si me has visto por ahí trabajando, por favor, ayúdame con mi hija. No, dice la palabra que se postró delante de Él y que le rogaba que lo ayudara. Amén. Y vamos a ver entonces qué pasó. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, aquí terminó la historia en que la hija estaba muriendo, entonces él le pidió que la ayudara. Y vamos a saltar al versículo 49, porque en medio de esas dos historias está aquella historia de la mujer que toca el manto de Jesús y que Jesús siente que sale poder de él y la sana. Pero vamos a retomar en el 49, que es cuando de nuevo hablan de Jairo y de su hija. Entonces dice, estaba hablando aún Jairo, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea, alguien que vivía con Jairo, y le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino al Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces, devolviéndonos un poquito al inicio de la terminación del pasaje, Jairo está ahí donde Jesús y llega alguien y le dice, mira, ya no hay nada que hacer, o sea, ya tu hija murió. No molesten más al maestro, Jesús tiene muchas cosas que hacer, tiene mucha gente a quien debe atender. Ya tú eres un caso perdido, vete. Y hoy lo que te quiero decir es como si tú crees que tu hijo es un caso perdido, no te vayas, quédate cerca de Jesús porque Él va a responder. Quédate cerca de Jesús porque Él sabe que lo está necesitando. Mira que el obstáculo que estaba viendo Jairo en ese momento podía ser tan grande como la muerte. Era como el milagro que necesitaba, básicamente, no era ni siquiera una sanidad ni una liberación, era que la hija volviera a la vida. Y Jairo toma la decisión de creer después de que Jesús le dice como, cree solamente. Y entonces lo lleva a su casa. Y allí en la casa, pues bueno, Jesús hace el milagro y la niña vuelve a la vida. Pero entonces el tercer punto es, ¿qué estás llevando a tu casa? Tú eres el padre, ¿qué estás llevando a tu casa? Jairo, en nuestro ejemplo y en nuestra historia, decide llevar a su casa a Jesús. Y si tú hoy estás llevando a Jesús día a día a tu casa, genial, porque Jesús es el que al final va a darte la respuesta a tu necesidad. Pero si hoy evalúas y dices, día a día yo estoy llevando a mi casa, sí, la provisión, porque normalmente además uno asocia al padre con la provisión, entonces estoy llevando la provisión, pero no estoy llevando tanto amor, pero no estoy llevando vicios, pero estoy llevando un mal ejemplo. Bueno, todas esas cosas, quiero decirte, no son lo que al final tus hijos necesitan. Tus hijos necesitan es a Jesús. Amén. Entonces, aquí en este punto, para concluir la parte del Padre, quiero decirte, lleva a Jesús a tu casa. Evalúa si día a día estás yendo de la mano con Él a tu casa. Él al final va a ser el que pueda responder tu necesidad. Él al final va a ser el que pueda acercarte de nuevo a tu hijo. Él al final va a ser el que pueda hacer el milagro. Amén. Y si hoy estás aquí, no como padre, sino como hijo, y también te das cuenta que estás un poco lejos de tu padre, que no así que en el ejemplo que veíamos de las líneas y de los trayectos del avión, has tomado este camino y te has alejado. También quiero decirte, no es tarde para que
otra vez programe las coordenadas correctas. No es tarde para que otra vez puedas hacer que tu camino y el de tu papá se acerquen. Y para eso seguramente también hay unos pasos, yo escogí algunos. El primero es, entiende que el Padre perfecto es Dios. Amén. Amén, ¿cierto? Amén. Como veíamos antes, solamente si estamos viendo a nuestro Padre perfecto como Dios, es que podemos quitar de nuestro Padre alguna carga que hayamos puesto sobre Él. Cuando tenemos la figura del Padre perfecto, y si mi figura del Padre perfecto, voy a ejemplificarlo, es un triángulo, y yo trato de cazar ahí un cuadrado, nunca lo voy a lograr. Nunca voy a poder hacer que esas dos piezas encajen. Pero si yo cojo el triángulo que corresponde al espacio que está perfectamente diseñado para él, pues va a casar perfectamente. Entonces lo que quiero decirte con esto es, el único que encaja en el molde del Padre perfecto es el Padre perfecto, es Dios. Y cualquier otra persona que trates de poner allí no va a casar y va a causar más bien dolor en tu corazón, va a causar más bien frustración. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que quites de tu Padre terrenal todo juicio que hayas podido hacer sobre Él. Y viene precisamente de lo que acabo de decir. Si nuestra figura del Padre perfecto no la hemos llenado con Dios, quiere decir que la estamos llenando con alguien más. Puede ser con nuestro papá, o puede ser, si no has tenido un papá presente, puede ser con tu tío, puede ser con tu abuelo, y has tratado de meterlo allí en la figura del Padre perfecto, pues nunca te va a casar. Y entonces has creado juicios sobre esa persona, es como, esa persona no ha estado ahí, y esa persona no me ha ayudado, y esa persona no me ha proveído. Quítalo de ahí, porque tu Padre perfecto es Dios. Amén. Y perdona a tu Padre terrenal o a cualquier persona que haya ocupado esa figura aquí y quítale toda esa carga que tú mismo has puesto sobre él. Y en el tercer punto es hónralo por lo que es. Si ya lo acepté como es, si ya lo amo como es, hónralo, hónralo. Recuerda que es uno de los mandamientos que también tenemos como hijos. Y es, honra a tu padre porque él se ha portado bien contigo. No, no es así. Es honra a tu padre y a tu madre. Hónralo. No importa si tú lo ves y dices, pero es que él no ha sido mi papá ideal. Ya dejamos de lado ese tema. Ya entendimos que nuestro papá ideal solamente puede ser Dios. Así que hónralo por lo que él es y por lo bueno que él pudo haber hecho contigo. Así no sea todo lo que hayas esperado en algún momento de la vida. Y entonces, al final, lo que terminará pasando es que las dos trayectorias de los aviones o de los vuelos se terminarán uniendo. Pero si ven, en la figura final, no se vuelven uno solo, sino que cada uno tiene su propia trayectoria, pero ambos van en la misma dirección. O sea que ahora, a pesar de lo que nos haya separado, a pesar de lo que haya pasado en este lapso de tiempo, estamos juntos y vamos hacia el mismo lado. Pero estamos juntos porque al final, ¿quién fue el que me dio esa relación? Jesús. Jesús. Entonces, hoy también te quiero contar, estoy aquí de pie como hija, no como padre, y también tuve que hacer ese proceso. Mi papá no vivió conmigo, nunca. Y yo intenté muchas veces hacer lo que encajara él o mis tíos o incluso mi mamá, personas que traté que encajaran como en esa figura del Padre perfecto. Y al final eso traía a mi vida, era más frustración, o sea, más comparación con mis compañeros que sí podía ser que vivían con sus padres y demás. Pero solo cuando entendí que esa figura en mi vida podía ser ocupada por Dios, fue que logré perdonarlo. Fue que logré además aceptarlo como es. Fue que logré honrarlo por lo que es. Entonces, hoy yo te invito y quisiera que fuera un día de restauración, un día de reconciliación y un día de perdón. Si estás aquí parado como padre o si estás aquí parado como hijo, lo más importante y tal vez lo único que quisiera que te lleves es que si Jesús media esa relación, las dos trayectorias de nuevo se van a juntar. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable.
no eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.